Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo de Breves Comments. Como pudieron ver en el título, el capítulo de hoy vamos a dedicarlo a hablar un poco más o menos acerca de estas tres series que a mi juicio cambiaron todo en la televisión. Porque uno puede ver como ahora el anime es un medio o un género que sigue muy presente, está muy anclado en la cultura popular. De hecho, mucha gente de mi edad sigue recordando y sigue muy fanáticas de las series que nos marcaron más o menos a finales de los años 90, pero todo esto ha continuado. De hecho, han aparecido nuevas hordas de fanáticos y hasta el día de hoy uno puede ver cómo hay chicos muy influenciados por Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen u otro tipo de series. Sin embargo, yo siento que todo esto comenzó gracias al estreno de tres series en particular. Y esto ocurrió aproximadamente hace 30 años. De hecho, si mal no recuerdo, el estreno de una de estas primeras series fue en el año 95. Y de ahí en adelante se vendrían otras más y que harían que todo esto explotara. De hecho, todo esto construyó el camino para lo que yo he hablado otras veces, que es este boom del año 98, donde llegaron muchas series y que construyeron gran parte de los fanáticos, y todo esto siguió hasta el día de hoy. Entonces, por eso quisiera que recordáramos en este video esa época en donde se estrenaron estas series, y me refiero a Saint Seiya, Sailor Moon y Dragon Ball, las series que a mi juicio lo cambiaron todo para siempre. Ahora, no es que no haya habido anime antes de Saint Seiya. De hecho, hay una generación que fue muy marcada por series que se exhibieron entre los 70s y los 80s. Por ejemplo, hay mucha gente que recuerda Heidi, Marco, Remy, Capitán Futuro, Candy Candy, Ángel la Niña de las Flores. En general, el anime estaba bien presente dentro de la programación infantil de la época, solo que, según lo que yo tengo entendido, no era visto como anime, ni siquiera se sabía bien si era japonés o no, sino que eran simplemente otros dibujos animados más del montón que llegaban acá. Incluso también había muchas de estas series que como que venían americanizadas. De hecho, como que tapaban un poco el hecho de que fuera japonés. Habían letras como en inglés y la música y todo era cambiado, incluso el guión. Es muy sabido, por ejemplo, el caso de Robotech, que juntaron todas estas tres series que nada tenían que ver para armar una con un guión distinto. También está, por ejemplo, el caso de Samurai Pizza Cats, que también fue transformada, o por ejemplo Jinete Sable, que también era agringada. Entonces siento que en esa época, creo yo, no tenías cómo saber que estas series eran japonesas propiamente tal. Entonces tengo la impresión que el concepto del anime no estaba instalado. Ahora, puede que me equivoque, a lo mejor efectivamente sí, había gente que tenía conciencia de aquello, pero no sé, en los comentarios les pido que me dejen ahí si es que realmente era así o no, pero tengo entendido que no. Sin embargo, hace 30 años, en el 95, yo siento que todo esto cambió radicalmente, porque siento que en el estreno de estas series se generó un fenómeno impresionante que se sostuvo en el tiempo. Previamente habíamos vivido el fenómeno de Supercampeones en la televisión, y si bien fue una serie muy popular, no sé si abrió como las puertas a el anime propiamente tal. Sin embargo, como digo, acá en el 95, aquí se dio algo distinto, porque tal vez la gente se hizo más consciente del estilo de estas series, porque a mucha gente, incluido a mí, nos abrió la puerta a querer conocer más, a indagar más, y de ahí llegó, como dije antes, la ola del 98, en donde llegaron muchas más series de este estilo, y ahí como que todo se dirigió hacia allá, y el concepto del anime, o como lo conocíamos acá en esa época, Japoanimación, se estableció y se expandió por todas partes. Y bueno, en 1995 se estrenó la primera de estas series, que fue Saint Seiya, una serie que era totalmente diferente a todo lo que habíamos visto, según mi opinión. O sea, yo no recuerdo cuándo se estrenó. Yo sé que se estrenó en el 95, ahí en el canal Chilevisión, y simplemente llegó. O sea, sé que la promocionaron, llegó, pero no tengo como un recuerdo de cómo llegué a ella, más allá de que tal vez la vi en el estreno. Pero fue una serie que me causó una grata impresión, porque se veía interesante. O sea, en la promoción que hacían, yo recuerdo que hablaban acerca de que eran los Caballeros del Zodiaco. Entonces, este concepto del zodiaco se hacía interesante porque, bueno, todos estamos familiarizados con los signos del zodiaco, el horóscopo, y todo eso siempre es algo bastante familiar para todos. Entonces, verlos presentados de esta manera, como en tipos que luchaban como basados en estos conceptos del horóscopo, era interesante, la verdad. Y algo que me llamó la atención de la serie al principio, y por eso digo que no era igual que las otras, es que era una serie bastante violenta y llegó acá con muy poca censura. De hecho, yo recuerdo
ejemplo, el primer capítulo, cuando está esta pelea entre Cassius y Seiya para obtener la armadura, y Seiya le corta la oreja a Cassius, y esta escena es como, así como ver como una mutilación. Era extraño, así como que eran dibujos animados que uno parecía sentir que no eran exactamente para niños, pero que ahí estaban exhibiéndolos, entonces se veía como algo distinto, un poco más extremo, no sé, como igual daban ganas de verlo. Y más adelante, cuando uno veía estos personajes con estos poderes basados en estas constelaciones, la verdad es que se hacía muy interesante, y yo veía a mi alrededor como Caballeros del Zodiaco fue un tremendo fenómeno en general. Yo cuando iba en el colegio, todos íbamos a ver Caballeros del Zodiaco en la tarde para poder saber qué iba pasando, porque en serio, era genial. No conocía prácticamente a nadie que no le gustara, solo sabía de gente que no lo dejaban ver porque era muy violento, pero en general estábamos todos muy enganchados con esta serie. Ahora, yo siento que más allá de la violencia y todo eso, que era algo que llamaba la atención de inicio, siento que esta serie fue exitosa gracias a otros factores, como por ejemplo el argumento en general y la historia que presentaba. Había muchos elementos de la filosofía oriental, la mitología griega obviamente y la nórdica más adelante. Entonces era una serie muy interesante porque tenía como muchas leyendas y cosas así, además del lore que maneja la serie, todo esto que pasa con Mitsumasa Kido y Aioros y toda esta historia detrás, la hacían muy atrapante porque uno iba como descubriéndola en la medida que iba avanzando. Además que los personajes iban avanzando en el desarrollo de sus poderes, iban adquiriendo como nuevas técnicas, se habla del séptimo sentido, entonces verlos logrando esas cosas era muy atrapante, era muy satisfactorio de ver, sobre todo en los momentos en los que lo lograban, que eran en estas batallas desesperadas. Entonces era muy interesante porque de verdad te involucrabas con la serie. También había un planteamiento de conflictos muy interesante, por ejemplo, desde un punto en la serie te hablan de los caballeros dorados, que eran los más fuertes y todo eso. Entonces cuando llega el momento de la saga de las Casas Doradas, era genial porque era como que al fin puedes ver este enfrentamiento entre estos personajes tan fuertes y ver cómo se las van a arreglar para poder cumplir con su objetivo. Y algo que yo sentía que esta serie tenía mucho y que yo creo que también por eso marcó a tanta gente, es que tenía muchas escenas épicas, muchas de estas escenas que de verdad se te quedaban grabadas en la memoria por el impacto que te causaban. Yo por ejemplo recuerdo que a muchos les impactó la batalla de Ikki contra Chaka de Virgo, o por ejemplo en el tercer capítulo de la batalla de Seiya contra Leo, en donde llega Cassius y se sacrifica para poder salvar a su amada. Entonces ese capítulo también muy impactante, muy triste también, así que de verdad que también es otra de esas escenas que nos marcó. O por ejemplo cuando Shiryu tiene que sacrificar su visión para salvar a sus amigos, también tremendo. O sea, todas esas escenas se te quedaban grabadas porque tú sentías que esta serie no le tenía como miedo a afectar a sus personajes en el avance de ella. Entonces era interesante desde ese punto de vista porque, como dije antes, no era algo a lo que estábamos acostumbrados. Y también otra cosa que tenía mucho esta serie es que los personajes entablaban como ciertos diálogos en las batallas en donde ponían como en contraposición sus posturas ideológicas, su filosofía de vida, como que intentaban influir en el punto de vista del otro, y era interesante ver esas conversaciones porque la batalla no era solamente un tema de golpes, sino que se ponían en juego muchas más cosas, y eso también lo hacía tremendamente atrapante porque de hecho mucha gente yo he visto que recuerdan esas batallas como con cierto cariño porque como que les dejó algo estas conversaciones que los personajes sostenían en esos momentos. Así que en general todos estos ingredientes hacían que Saint Seiya fuese tremenda serie y claramente era obvio que iba a pegar lo suficiente. O sea, de verdad que hasta el día de hoy uno ve como hay fanáticos que siguen venerándola como una de las grandes obras que se ha creado en la historia de la animación y no puedo estar más de acuerdo. Y acá Saint Seiya fue un boom, se lanzaron álbumes, incluso un CD con la música, las figuras que vendían en el retail que eran estas de Bandai, que eran carísimas. De hecho yo recuerdo que había mucha gente que simplemente se compraba las figuras que vendían en las ferias o en la calle, que eran más baratas, bueno, porque eran pirata, pero como que cumplían con esa necesidad de tener un caballero del zodiaco en tu casa. Había promociones también, en general esto fue un fenómeno completo, así todo el mundo hablaba de esta serie.
y no era para menos. O sea, insisto, una de las grandes series de la historia. A mí, por ejemplo, la música de Saint Seiya me encanta. Yo sé que hay mucha gente que también opina lo mismo. Entonces, en general, es una tremenda serie. Tal vez le podríamos dedicar un video un poco más al detalle. Luego, al año siguiente, en 1996, se estrenó Sailor Moon. Esta serie también se estrenó en el Chilevisión y la daban en paralelo con Saint Seiya. Entonces se sumó al fenómeno que ya estaba ocurriendo para generar otro más. Entonces eran como dos fenómenos ocurriendo al mismo tiempo. Sin embargo, yo esta serie la conocí antes de que la exhibieran en la televisión abierta acá en Chile. Yo en esa época tenía TV Cable, como algunos de los niños de esa época, y había un canal de Argentina que llegó que era Magic Kids, y yo ahí conocí Sailor Moon. De hecho, yo recuerdo que un día yo estaba viendo el canal y estaba como viendo qué era lo que había, y un día me topé con Sailor Moon. Yo no sabía qué era y la verdad es que me enganchó de inmediato. Ahora, yo siento que lo que hacía bastante atractiva esta serie era algo bien particular y tenía que ver con el estilo de la misma, porque en cuanto a elementos, tenía elementos muy similares a las series que se veían antes. Eran series así como de acción. De hecho, Sailor Moon tenía poderes, demonios, cosas que ya habíamos visto. Sin embargo, el estilo y cómo estaba presentado todo no era lo mismo, porque claramente esta era una serie que tenía un foco en lo femenino y estaba claramente dirigida a un público como tal. Y eso no se había visto tanto en la televisión. De hecho, muchos de los programas para niños, sobre todo las series animadas, eran muy dirigidas a varones, a niños. Entonces todas eran así como violentas y qué sé yo, como radicales y cool. Entonces no había una serie como de este estilo para niñas. El fenómeno tal vez anterior que tenía algo así era She-Ra, tal vez, que efectivamente era una serie dirigida para niñas en su época. Pero fuera de eso no había como otras alternativas. Entonces ver una serie con este enfoque, con una chica protagonista que se convierte en esta superheroína, la verdad es que era genial. Yo sentía que las niñas en su época estaban muy agradecidas por tener una heroína como esta. Y esto derivó en un boom porque también se lanzaron álbumes, también habían promociones, cosas de ese estilo con la serie. Entonces estaba en todas partes. Era una serie muy famosa, muy popular. Sin embargo, algo que pasaba en esa época es que la serie igual fue bastante resistida por cierto sector del público. De hecho, quienes veíamos la serie y éramos fanáticos, tuvimos que enfrentar varias burlas de parte de ciertas personas porque consideraban que la serie era mala, porque era una serie como para niñas. Y eso, viéndolo en retrospectiva, te muestra cómo era la sociedad en esa época. De hecho, incluso había gente que veía la serie pero lo hacía como a escondidas, no les contaba a su círculo que lo hacía. Entonces la disfrutaban como en silencio, solo para que no los molestaran. O sea, imagínense. Pero ahora, en esta época, uno puede ver cómo mucha gente, cuando yo veo cosas relacionadas con Sailor Moon, aparecen diciendo sí, yo la veía, como que la veía escondido, o no lo confesaba, o siempre me gustó y siempre lo negué, cosas de ese estilo. Entonces yo siento que Sailor Moon tiene una gran importancia en la televisión en general, mucho más de lo que tal vez se cree que tiene. Pero bueno, los elementos que yo siento que hicieron esta serie muy popular fue de partida su historia, que era bastante interesante. O sea, a medida que va avanzando, al menos en la primera temporada, cada vez va progresando y te va mostrando y te va revelando ciertas cosas a medida que avanza, y cada vez se va volviendo más mística y más onírica. Y no sé, a mí al menos ese tipo de historia me pareció muy atrapante. También tenía personajes muy carismáticos en general, uno como que quería a todos. A mí me encantaba Serena o Usagi, por muy llorona o así que fuera, y había mucho humor, había muchos capítulos muy humorísticos. Si bien había gente que criticaba un poco esto de que los capítulos repetían cierta estructura, y si bien es cierto, a pesar de que igual iba progresando, la verdad es que habían capítulos muy graciosos que hasta el día de hoy yo recuerdo y que los veo a veces sueltos porque son muy divertidos. Pero también esta es una serie que, al igual que Saint Seiya, también tenía muchas escenas épicas. O sea, también había muchas partes que quedaron grabadas. Por ejemplo, muchos de nosotros recordamos la muerte de Neflight. Esa escena fue impactante. O sea, teníamos a esta chica Molly que hacía lo posible para defender a su amor, que ya lo podemos criticar en otro video tal vez, pero toda esta escena fue muy emocionante, y ver cómo este personaje parecía redimirse en ese momento, pero muere y Molly llorando ahí, ¡oh, qué tremendo! También tenemos esta escena en donde Serena y Darien quedan encerrados en este edificio y se descubre la identidad de cada uno para tener una pelea muy desesperada.
y después que se revele la princesa que finalmente era Serena. Entonces de verdad que esta escena muy épica, y el final de Sailor Moon, o al menos la primera temporada, era genial porque uno ve cómo Serena toma una decisión a pesar de estar muy afectada por todo, y eso es algo interesante, porque si algo tenía Sailor Moon es que mostraba un poco como este camino que esta chica iba viviendo para ir convirtiéndose e ir asumiendo su rol dentro de esta misión. Parte muy llorona y muy temerosa, y de a poco uno va viendo cómo va creciendo de a poco hasta llegar a ese punto en donde ya tiene plena conciencia del rol, y eso no quiere decir que haya sido fácil llegar hasta ahí. Ella muestra varios momentos en donde no puede o tiene ciertas como breakdowns, algo que en general uno no veía mucho en los protagonistas de las series. Todos eran siempre muy fuertes, muy aguerridos, siempre puestos en su misión. En cambio acá veíamos como alguien tiene que lidiar un poco con esas dificultades y salir adelante. Eso era genial. Así que en general yo creo que por eso Sailor Moon pegó tanto. Yo en esa época rayé mucho con ella. De hecho tengo ahí unas figuras que voy a mostrar una foto acá, que son unas que salieron tamaño chibi en esa época. Así que de verdad que Sailor Moon al menos a mí me marcó bastante, y yo sé que a gran parte también por lo que vi, no solamente en ese momento, sino que hasta el día de hoy. Y bueno, la tercera serie que se estrenó al año siguiente, en 1997, fue Dragon Ball. El caso de Dragon Ball es bastante curioso porque era una serie que antes de ser estrenada ya era bastante conocida. Yo cuando iba en el colegio veía a mucha gente que, por ejemplo, dibujaba a Goku adulto, o a Goku Super Saiyajin, a Vegeta. Entonces en general la serie era muy conocida porque yo creo que en esa época estaba todo como este contrabando de los OVAs, y tal vez los hermanos mayores de estos compañeros se conseguían estas cosas y las veían en sus casas porque era una serie muy conocida. De hecho había mucha gente que sabía bastante de Dragon Ball sin siquiera haberla visto, o solamente habiendo visto los OVAs. Entonces era cosa de tiempo de que la serie llegara a la televisión en algún momento, porque como que se veía que era un fenómeno como underground en esa época. Ahora yo siento que todos querían que llegara Dragon Ball con Goku adulto, que era lo que más se conocía, como que yo no veía tanto a gente hablando del Goku pequeño. Sin embargo, obviamente la primera serie que llegó fue Dragon Ball con Goku cuando era niño. Esta serie, a diferencia de las dos anteriores, se estrenó en el canal Megavisión, algo que fue bastante curioso porque todos esperábamos que fuera en el otro canal, que era el que estaba como realzando o llevando a cabo todo lo que era el anime en ese momento, pero Megavisión se agarró con esta serie y definitivamente lo hizo bien porque el éxito de esto fue también gigante. Entonces, al mismo tiempo que estaba el fenómeno de Saint Seiya y Sailor Moon, Dragon Ball llegó y también fue gigante. O sea, era una serie de la que todo el mundo hablaba, todos querían ir a verla. También yo recuerdo en el colegio, cuando yo salía del colegio, quería solo llegar a ver Dragon Ball para saber qué iba a pasar. Así que en general era una serie que fue un fenómeno completamente. Ahora, yo creo que los aspectos que hicieron de Dragon Ball una serie tan popular, tan querida, de partida tiene que ver con esta idea, esta como premisa, que era esto de las esferas del dragón. Esto que se trataba como de una aventura que se veía muy genial, porque estaba esta idea de estas esferas que estaban repartidas por el mundo y que si tú las juntabas podías pedir un deseo. Entonces, esa búsqueda, esa aventura era muy atrapante. Además que la serie estaba situada en un mundo que no era como el planeta Tierra, era un mundo bastante fantástico, entonces también lo hacía interesante. Y además tenías a personajes muy carismáticos como el mismo Goku, que era un chico muy entusiasta, fuerte, siempre dispuesto a aprender y a desarrollarse. Y también tenía gente como Bulma, Yamcha, más adelante Krillin, el maestro Roshi. También otro grupo de personajes muy queribles. Y al igual que las otras series, Dragon Ball también estaba llena de momentos épicos que yo siento que también marcaron a la gente al momento de verlo. Ahora no sé cuál es en particular alguno que marcó a mucha gente, pero yo les comentaré como los que a mí me marcaron, como por ejemplo la batalla contra Tao Pai Pai, que yo recuerdo que ese conflicto que se empezó a armar fue bastante interesante, porque Tao Pai Pai había hecho cosas muy terribles, entonces Goku tenía que mejorarse y tenía que avanzar en sus técnicas. Está toda esta parte en donde él entrena con el maestro Karin y vuelve en una batalla donde llega más preparado, y ver todo eso era muy satisfactorio. En general esa parte a mí me gustó bastante porque yo estaba muy involucrado con la serie en ese momento. También otro momento épico es cuando Goku se reencuentra con su abuelo en estas batallas donde estaba Uranai Baba,
que fue un momento muy emotivo. Hay gente que lo recuerda así con mucho cariño porque fue una escena potente, emocionalmente muy potente, muy bonita y que también quedó marcada en la gente, en muchas personas, por lo que yo he visto en redes sociales, por ejemplo. Y personalmente una que a mí me marcó fue la muerte de Krillin, la primera. Lo que recuerdo es que los personajes estaban terminando lo del torneo, en este torneo muy desesperado contra Ten Shin Han, por ejemplo, que fue una batalla, un conflicto muy bien armado ahí. Y cuando Krillin se despide de Goku, Goku lo queda mirando de una forma extraña, como que algo percibía y claro, te hacía sentir algo extraño. Y luego cuando como que Goku escucha el llamado de Krillin y sale corriendo y lo ve ahí tirado, yo recuerdo haber quedado así impactado, porque Krillin murió. Krillin era su mejor amigo, entonces toda la motivación, toda esa como sed de poder resolver esto y todo este viaje de Goku y esa batalla con Piccolo que se sentía como la más importante de todas, de verdad que esa saga, esa parte a mí personalmente me encantaba porque yo quería ver cómo Goku resolvía esto. De verdad que yo quería ver qué pasaba con Piccolo y si Krillin podía ser revivido con las esferas del dragón. Entonces toda esa parte de verdad genial, o sea, por eso siento que todas estas series calaron tan profundo en los fanáticos y en la gente en general. Eran series que de partida tenían historias que no eran autoconclusivas, sino que iban avanzando hacia un objetivo en su mayoría, entonces tenías que verlas continuadamente. En muchas series, sobre todo las gringas que se daban en esa época, todos eran episodios autoconclusivos y muchos de los eventos que ocurrían en la serie, por ejemplo, si pasaba algo, al final del episodio como que volvía a la normalidad, entonces nada se alteraba. En cambio acá no, las cosas que iban ocurriendo iban alterando el curso de los hechos hacia el final de las temporadas. También todas estas series mostraban una progresión de sus personajes, tú veías que partían de una manera y terminaban de otra hacia el final. Y eso también era interesante porque había todo un planteamiento de cosas como la superación, el poder ser más fuerte o el poder ir resolviendo las cosas, o sea, ser muy distinto. O sea, yo por ejemplo me pasaba que cuando veía Sailor Moon la volví a ver al principio y se sentía tan distinta a cómo termina justamente por esto mismo. Y también, por ejemplo, como dije antes, historias originales, historias diferentes, cosas que no habíamos visto antes de esta manera en la forma en que estaba presentadas, también cosas muy atractivas, personajes entretenidos y también todo esto de los poderes que iban adquiriendo y todas estas cosas que hacían que de verdad fueran como gigantes, así como que daban ganas de ser como ellos de alguna forma. Yo veía como en esa época los niños jugábamos a ser esos personajes, jugábamos a ser los Caballeros del Zodiaco, las niñas jugaban a ser Sailor Moon, como que de alguna manera eran personajes que te inspiraban y yo por eso creo que hasta el día de hoy la gente los recuerda porque los inspiró. Son series que inspiraron a muchas personas y que de alguna manera, más allá de lo que creían los papás en esa época, que solo veían violencia, son series que se quedaron con la gente porque les enseñaron muchos valores, muchas cosas que se quedaron con ellos de forma muy profunda y por algo son tan queridas. No solamente porque, oh, qué bonita batalla, sino que había algo más ahí. Habían temas relacionados con la amistad, con el redimirse, con, como dije antes, ir avanzando, la perseverancia, tolerar la frustración. Por eso estas series fueron tan importantes. O sea, su éxito definitivamente no es una cosa azarosa, sino que eran tremendas series de tremenda calidad que simplemente solo brillaron y que hicieron que la gente se involucrara. Así que eso es lo que yo veo y lo que recuerdo de esa época. Una linda época porque fueron series que de verdad marcaron a mucha gente. O sea, yo aún recuerdo eso y siento que hubo como un antes y un después en ese momento. O sea, la televisión y los programas para niños eran una cosa antes y luego de que llegaron estas series fue otra cosa definitivamente, porque no sé, todo cambió y a mi juicio para bien, porque empezamos a ver historias mucho más elaboradas, más complejas, emocionalmente más desafiantes. Por eso tengo tantos buenos recuerdos de esa época y de estas series y les tengo dentro de todo un gran aprecio porque fueron las que generaron este fenómeno que, como dije al principio, es lo que vemos hasta el día de hoy. Así que eso, estimados seguidores, cuéntenme qué cosas recuerdan de esa época, si la vivieron, cuáles de estas tres series los marcó más, si las vieron todas. Cuéntenme su experiencia con estas series, con estas tremendas obras. Y eso es todo por este episodio. Déjenme sus comentarios ahí en la cajita.
Yo soy Lolo y nos vemos en un próximo video. Que estén todos muy bien.